noches. Es un privilegio de nuevo para Eclesia, el grupo de pastores dispuestos a proclamar el Evangelio de Jesucristo desde acá de San Juan. Queremos agradecer la sintonía de cada uno de ustedes a través de todos los medios por la cual ustedes se conectan, por la cual nos ven ustedes. De verdad es un privilegio maravilloso de nuevo saludarlos y desearles toda una bendición muy especial para la vida de cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía y esta noche estaremos hablando ya con nuestros hermanos pastores el tema de los pacificadores. Recuerden que hemos venido estudiando y hablando de las bienaventuranzas o el Sermón del Monte, que es la que nos ha ocupado en estos días. Y se recuerdan ustedes la semana pasada que se habló de los de limpio de corazón. Hoy toca los pacificadores, dice bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso, hermanos, implica mucho que nosotros siempre debemos tener todo el cuidado necesario de actuar, de proceder, procurar siempre la paz a pesar de las circunstancias. Recordémonos que hay tantas cosas que nos circundan y nos afecta de alguna manera, nos afecta moralmente, espiritualmente, pero somos llamados a procurar la paz para ser llamados hijos de Dios. Implica mucho ser llamado hijo de Dios. Con ustedes, nuestros hermanos pastores que tienen a cargo el estudio de esta hermosa noche y espero que pueda servirles de mucha bendición. Inicia nuestro hermano pastor Eliseo Boror en esta hermosa noche. Dios los bendiga y hasta luego. Bendiciones, qué placer saludarles. Esperamos disfrutar juntos en esta oportunidad lo que este capítulo nos va a enseñar. Capítulo 5, verso 9 dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con los pacificadores o pacifistas. Después de la dureza del corazón exigida en el verso 8, nos llega la exigencia de la paz. El discípulo debe ser puro para con Dios y pacificador en sus relaciones humanas. Como dice Santiago, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, en el verso 17 del capítulo 3 de Santiago. Esta bienaventuranza, como no, ha sido el objeto de las más variadas interpretaciones. Antiguamente se entendía que la referencia era a la paz con uno mismo, la paz de una conciencia tranquila, la clase de paz interior que el hombre conoce cuando está reconciliado con Dios. Dicha interpretación nos resulta sorprendente porque cuando está reconciliado con Dios, entonces se da el uso actual de la palabra pacificador. Tiene otras connotaciones, sin embargo, la palabra empleada en el texto original significa los que hacen la paz. Y ciertamente la necesidad más urgente del hombre es el de hacer las paces con su Creador, sin lo cual nunca conocerá una duradera paz interior. Por lo tanto, no debemos apresurarnos a descartar esta interpretación. Es muy especial para poder avanzar. Hoy en día, en cambio, la tendencia entre los comentaristas es la de dar a esta bienaventuranza un fuerte contenido sociopolítico. Algunos utilizan esta bienaventuranza para abogar a favor de la objeción de conciencia. La pasividad o una radical no violencia puede ser un granito de verdad en estas interpretaciones. Sin embargo, a mi juicio, no dan en el blanco y deben ser aceptadas con precaución. El ser pacificador no implica la obligación de ir por la vida con actitudes pasivas. La pasividad puede no ser más que una manifestación de comodidad o de una personalidad apocada. Es cierto que muchas virtudes cristianas, la mansedumbre, la humildad, la amabilidad, el amor sacrificado, la benignidad, son, por así decirlo, dulces y tiernas
exigirán en determinadas circunstancias que mantengamos la calma y nos abstengamos de reacciones violentas en una conversación, en una reunión y en varias cosas que podemos estar. Pero muchas personas pacíficas lo son porque sufren una especie de indiferencia moral. No se preocupan por los demás, por lo cual no se encienden ante situaciones de injusticia. Efectivamente, nunca se ven involucradas en conflictos, pero esto se debe a que rehuyen toda confrontación por interés personal. En realidad no quieren molestarse, bien sea por pereza, cobardía o inhibición, prefieren huir, esconderse o fingir que no pasa nada. También confunden la pacidad con la paz y el conformarse con el ser pacificadores. Sin embargo, la paz que en la Biblia se califica de bienaventurada no resulta de la evasión de los problemas, es consecuencia de la actitud decidida de quien lo enfrenta, lucha y vence. Lo que exige esta bienaventuranza no es la aceptación pasiva de cualquier situación porque temamos hacer algo que provoque reacciones o conflictos. A lo que nos invita es a enfrentar el mal o hacer la paz, aunque ella signifique luchar. Qué interesante poder escuchar y ver personas que se enfocan en este punto. El ser pacificador tampoco implica necesariamente que tengamos que adoptar actitudes pacifistas. O al menos el ser pacifista no es necesariamente ser pacificador. Al contrario, algunas de las personas más agresivas, conflictivas y antipáticas que se han conocido hacen alarde de ser pacifistas. No contribuyen a la armonía social, sino que allí donde están fomentan irritación y también tensión. De todas maneras, me parece que estas interpretaciones de la paz no corresponden a lo que Cristo quiso decir con esta bienaventuranza. Son interpretaciones que reflejan las obsesiones y preocupaciones de los intérpretes en cuestión, no la del Señor. Sin embargo, qué importante es que dentro de lo que hemos dicho en esta oportunidad continúa, y por ello tenemos aquí a nuestro hermano pastor que va a continuar el tema de la noche. Bendiciones. Buenas noches y seguimos con este mismo tema, hablando acerca de la paz que el Señor pues nos está hablando mucho acerca de esto tan maravilloso que nos habla la palabra del Señor. Y es una responsabilidad bastante grande para poder nosotros hablar de ello, porque en primer lugar, esto nosotros que conocemos al Señor tenemos que tener esa actitud de paz. Por eso es que para entender cuál es el sentido que Cristo quiso dar a esta frase, necesitamos tomar en cuenta al menos 4 factores. Uno, el significado original de la palabra traducida como los que procuran la paz. El segundo punto, lo que el Antiguo Testamento enseña acerca de la paz en la era mesiánica. Tercer punto, el ejemplo del propio Señor Jesucristo. Y el cuarto, lo que significa ser llamados hijos de Dios. Qué importancia, hermanos. De veras que esto nos enseña a nosotros a tener esa característica. Aún el Señor lo dijo en su palabra, de que seamos mansos y humildes de corazón. Porque en la mansedumbre nosotros mostramos lo que el Señor ha hecho en nosotros. Por eso es que no debería de resaltar tanto nuestro carácter, no debería de resaltar esto porque damos un testimonio muy mal delante de todos los que nos están viendo, sino que tenemos que tener esas actitudes o esas perlas preciosas como los frutos del Espíritu, que es paz, bondad,
benignidad, benevolencia, cuando habla de los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu. En la etimología, los pacificadores son aquellos que procuran la paz. Están dispuestos siempre a ceder, a soportar y a perdonar, y también a obrar para conciliar la paz y allanar las diferencias entre los hombres. Ser pacificadores pues no es ir por la vida con actitudes pasivas, sino que es algo activo que requiere el esfuerzo y sacrificio. Y la paz que en cuestión no es la mera ausencia de guerras, conflictos y tensiones, sino que un concepto muy positivo es todo aquello que contribuye al bienestar supremo del hombre. ¡Qué importancia! Por eso es que les vuelvo a repetir nuevamente de que nuestra actitud como hijos de Dios, lo que dice 2 Corintios capítulo 5 verso 17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Lo nuevo es lo que Dios hace en nosotros. Lo nuevo es lo que hoy nosotros vivimos, ese bendito evangelio, de que nos hagan lo que nos hagan, tenemos que tomarlo con mucha calma, tenemos que tomar con mucha paciencia y no sacar lo que ya había anteriormente en nosotros, sino que mostrar qué ha hecho Dios en nosotros. Nosotros tenemos que mostrar qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros no podemos mostrar nuestro carácter. Nosotros no podemos mostrar nuestras actitudes, nuestros defectos, nuestras cosas que en lugar de dar testimonio de ese Cristo bendito que vino y quitó de nosotros todo eso malo, sino que nosotros venimos a sacarlo, entonces en lugar de dar testimonio, estamos dando un mal testimonio. Por eso dice, hacer la paz, por lo tanto, no es solo una cuestión de mediar en situaciones de conflicto, sino de procurar el sumo bien de nuestros prójimos. Los pacificadores no son simplemente personas que se niegan a ir a la guerra, sino personas que contribuyen activamente al bienestar de su prójimo y la armonía en las relaciones sociales. Qué importante es tener esa armonía cuando habla de las relaciones sociales. Estaba viendo aquí lo que habla Números capítulo 6, 24 al 26. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oiga, la oración del sacerdote, que el Señor ponga sobre nosotros paz. También habla en Juan 14, 27, cuando él dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, y no lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mateo 5, 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué importante, hermanos. Qué importante es tener paz. El que tiene paz tiene gozo. El que tiene paz tiene salud, porque la paz da todas estas características. Una persona enojada está enferma. Una persona enojada refleja lo que hay en su rostro. Pero también dice Romanos 12, 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sea sabio en vuestra propia opinión. Entonces, cuando dice activamente al bienestar de su prójimo y a la armonía en las relaciones sociales. Ahí termino este tema. Con el Salmo 133, cuando dice el Salmo 133 que cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
¿Cómo vamos a hacer armonía? Es a través de la paz. Cuando hay paz, cuando hay esa paz, entonces lo puedo asociar con el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Qué maravilloso. Yo lo invito para que siga viendo estos mensajes que de veras traen unas perlas muy especiales. Que Dios lo bendiga, y lo invitamos siempre para que usted sintonice siempre este canal y poder gozarse de estos maravillosos temas. Yo estaré dejando el tiempo a nuestro pastor Vicente. Gracias a Dios, mis hermanos. Es un privilegio estar compartiendo la palabra de Dios en esta oportunidad. Me corresponde hablar acerca de la paz en la era mesiánica. Los judíos esperaban con ansia la llegada del reino mesiánico, por cuanto sería un tiempo de paz concedido por Dios. Esta esperanza llena los libros proféticos del Antiguo Testamento. Para verlo, nos limitaremos a unas citas del libro del profeta Isaías. En su capítulo 26 y versículo 22 dice: Señor, tú establecerás para nosotros, ya que también todas nuestras obras tú los hiciste por nosotros. Tú establecerás paz para nosotros. Y en su capítulo 52, 7 dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice a Sión: tu Dios reina. En su capítulo 66 y versículos 12 al 13 dice: así dice el Señor, he aquí, yo extiendo hacia ella, a Jerusalén, paz como un río, y la gloria de las naciones como una torrente desbordado. Y mamaréis, seréis llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas, como uno a quien consuela su madre, así os consolaré yo, en Jerusalén seréis consolados. Sin duda es con el trasfondo de esta esperanza mesiánica de paz como debemos entender las palabras siguientes del Nuevo Testamento. En San Lucas 2 y versículos 13 y 14, las de los ángeles cuando el nacimiento de Jesús, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Puesto que ha nacido el Mesías, se instaura la era mesiánica de paz en la tierra. Las de Cristo ante los muros de Jerusalén, según San Lucas 19:42, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a Israel a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. La tragedia de Jerusalén consistía en que, aún anhelando la prometida paz mesiánica, rechazaba al Mesías que la traía. Las de Cristo a los discípulos,
en San Juan 14, 27 y 16, 33, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí contemplamos al Mesías comunicando su paz a los discípulos, pero puntualizando que no es la clase de paz que el mundo esperaba. Las de Pablo: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, nos dice Romanos 14, 17 al 19. Así que procuremos lo que contribuye a la paz. La paz es una de las 3 marcas del reino. Texto curioso es lo que nos dice en Isaías 27:5. Hay pocas referencias bíblicas al respecto explícito de hacer la paz. Esta es una de ellas y por lo tanto cabe la posibilidad de que estuviese en la mente de Jesús, pero se refiere claramente a hacer la paz con Dios. En el contexto de la esperanza mesiánica, la venida del Cristo abrirá las puertas a esta gran oportunidad. El texto dice que haga la paz conmigo, que conmigo haga la paz. La paz que caracterizará el reinado del Mesías, desde luego no estará ajena a la reconciliación con Dios, sino que arranca de ella cualquier concepto de pacificador que no tome en cuenta esta dimensión veterotestamentaria de hacer las paces con Dios, no encaja bien dentro de la visión bíblica de la cual Cristo se nutría. Y gracias a Dios por estas enseñanzas del Sermón del Monte acerca de los pacificadores. Continúa Pastor Bernabé para finalizar la enseñanza del día de hoy. Amén. Le damos gracias a nuestros hermanos que nos han antecedido, que nos han dado esa explicación de todo lo que conlleva y un panorama general histórico y etimológico acerca de qué significa ser pacificador, qué es tener la paz. Y en algunos de los versos ya se ha mencionado el carácter que Jesucristo nos muestra y es el que nosotros tenemos que tomar como ejemplo. Y partiendo de ahí, nosotros podemos ver que Jesús fue quien se rehusó a emplear el uso de violencia o cualquier otro método que este mundo nos pudiera mostrar en nuestro tiempo. Lo interesante que él usa un método pacífico para establecer el reino. Definitivamente él tenía la autoridad en ese entonces, tenía el poder para llamar muchas legiones, docenas de legiones de ángeles para destruir, para aplastar a sus enemigos, pero no lo quiso hacer. Él lo que hizo fue algo totalmente diferente. Y en el Evangelio de Mateo encontramos en el capítulo 26, verso 53, dice: más bien sufrió por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué más ejemplo necesitamos nosotros que la vida de nuestro Señor Jesucristo? También en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 y 23, nos menciona: cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cristo nos dio un ejemplo vivo de lo que significa volver al enemigo la otra mejilla. Sin embargo, aquí podemos encontrar que la razón principal por la que Cristo es llamado príncipe de paz no es por el ejemplo de la no violencia, sino por el hecho de que Él aumentó
que el aumento de su soberanía y de la paz no tendría fin. Él quería que este aspecto de ser pacificador y de tener paz y de ser agentes de paz fuera trascendental, y eso ha llegado hasta nuestros tiempos. Y definitivamente la paz del reino de los cielos existe solo porque Él logró efectuar la reconciliación entre Dios y el hombre. Según Romanos capítulo 5 versos 1 al 2 nos muestra este panorama. Habiendo sido justificados por la fe y en virtud de la obra expiatoria de la cruz, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. También tenemos con relación a esto en Efesios capítulo 2 versos 14 al 17. Nos menciona de la siguiente manera: Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y la paz a los que estaban cerca. A la luz de la palabra del Señor podemos entender que si queremos ser pacificadores al estilo de Cristo, debemos de tomar dos aspectos muy ciertos y relevantes para nosotros, aspectos que deberán ser reflejados en nuestra forma de vivir. Por un lado, debemos de seguir el ejemplo de Jesús buscando a los perdidos. Ese sería uno de los aspectos esenciales, anunciándoles el evangelio de paz con Dios y la reconciliación entre los hombres. Cualquier acción pacificadora que ignore o que no tome esto en cuenta, lo que nos menciona el evangelio, o que no sea la única fuente de paz duradera y segura, y que quede corta y no puede ser lo que Cristo tenía en mente. Es decir, que el evangelio que nosotros proclamamos debe de llevar este énfasis de buscar a los perdidos, pero ¿cuál es el enfoque principal? Para que ellos puedan encontrar esa paz con Dios, para que puedan tener esa reconciliación. El otro de los aspectos, por otro lado, puesto que la nueva relación fraternal que gozamos fue creada al precio de sangre de Cristo, debemos asegurar que nuestras vidas contribuyan a la paz del reino de Cristo, no a suscitar conflictos, que seamos mediadores o agentes de paz. Hay personas que siempre son el centro de conflicto, tormentas y luchas donde quiera que estén. No sé si usted se ha dado cuenta de esos aspectos. Se les ven implicados en conflictos, en disputas, en pleitos, siendo la causa de contiendas, entre otros. Esto es un carácter, o lo podríamos definir o dar el concepto de que son personas pendencieras, son pendencieros. Hay personas de este tipo casi en toda la sociedad, y lamentablemente hay este tipo de personas dentro de la iglesia. Y podríamos afirmar sin dudar de ello, que esto le ha abierto una puerta al enemigo para que estas personas puedan ser utilizadas por él para crear estas enemistades. Por otro lado, encontramos la gracia y la misericordia de Dios que hay en muchas de las personas, como usted y como yo, que en lugar de provocar esa enemistad, lo que hacemos es provocar amistad. Pero el aspecto que nosotros vemos, que todo ese tipo de personas es difícilmente, o hay dificultad que puedan prosperar, que puedan salir de esa circunstancia. Definitivamente este tipo de actitud nos abren la puerta a amargura, nos abren la puerta a contiendas. Y esto es hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Definitivamente hoy por hoy podemos entender que parte de ese plan divino consiste en establecer la paz entre el hombre y Dios, entre el hombre y sus semejantes. Definitivamente hemos entendido y hemos visto que esa fue la función y ha sido la función de Cristo para con el hombre,
pero por consiguiente para nosotros como seguidores que profesamos una fe, también tenemos esa responsabilidad y nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y para ir finalizando, encontramos en Filipenses capítulo 2, versos 3 al 5, que dice de la siguiente forma, que nos habla por medio de esta carta que el apóstol Pablo expresa este pensamiento de esta forma: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hay pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Definitivamente la palabra del Señor nos ha retado y nos pide de esta manera que podamos examinarnos. Si ha quedado algo en su corazón, si usted ha pensado en algunas situaciones en donde no hemos sido agentes de paz, donde no hemos podido aplicar lo que el Señor ha hecho para con nosotros, es momento que podamos reaccionar y ver este gran ejemplo y la manera tan sutil y dulce que el Señor nos habla por medio de estas palabras, por medio de este mensaje, por medio de estos canales que podemos hoy comprender y estudiar la palabra del Señor, y que en definitivo nos han hablado a cada uno de nosotros que hemos tenido la oportunidad de compartir esta parte de la Escritura donde el Señor nos sigue mostrando su forma tan importante e interesante de guiarnos para poder tener esa reconciliación con nuestro buen Dios y buen Padre. Así que le invito a que podamos hacer esta oración y pidiéndole al Señor que nos siga guiando y que nos llene, que nos siga enseñando qué es lo que quiere para nosotros. Padre, en esta hora te agradecemos porque tú tienes a bien seguirnos mostrando lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que como iglesia, que como hermanos en Cristo, podamos vivir de la manera que tú nos has pedido que vivamos. Hoy nos has enseñado, nos has mostrado cómo nosotros debemos de actuar, qué es lo que implica ser esas personas pacíficas, qué es lo que lleva ese esfuerzo en nosotros de ser agentes de paz, entendiendo en el sentido más puro que no significa únicamente el evitar las dificultades o evitar problemas, sino la actitud que nosotros mostramos ante esas dificultades y que estemos dispuestos a demostrar ese carácter que tú pides de cada uno de nosotros. Gracias por nuestros hermanos que estamos hoy acá dando este estudio, y también te damos gracias por nuestros hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje, que están escuchando estos estudios, que podamos juntos crecer en lo que tú necesitas y quieres para nosotros. De cada uno de nosotros, tú nos has dado esa oportunidad de poder entender y comprender, y te entregamos a ti, Señor, cualquier actitud, entregamos delante de tu presencia cualquier dificultad, y que hoy a la luz de las palabras que hemos podido escudriñar de la Biblia, que podamos aplicarlo a nuestras vidas y sobre todo ponerlo en práctica. Gracias porque tú nos das esa oportunidad cada día de poder iniciar de nuevo, de poder retomar, de poder tener esa nueva oportunidad de hacer mucho mejor las cosas y ser ese ejemplo de paz, ser pacificadores, de proclamar el Evangelio en su totalidad, no solo porque lo confesamos, sino porque también lo vivimos. Te damos gracias por esta oportunidad en el nombre de tu Hijo amado. Damos gracias. Amén y amén. Así que, hermano, Dios le bendiga. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para proclamar el Evangelio. Que tenga una buena noche.